es esta forma parasitaria muy interesante que vamos a comentar, el echinococo granuloso. Y es transmitida por fecalim de las heces del perro. El echinococo granulosus tiene la misma característica de la astenia, pero aquí lo interesante es que solamente tiene 3 estróbilos o 3 proglótides. Y el estróbilo es el parásito completo. Su escole, que es más grande que lo que hemos visto anteriormente a las otras tenias, 300 micrómetros, tiene 4 ventosas con coronas de gancho. Su proglótide, de 1 a 2 milímetros, muy pequeño, y puede eliminar de 500 a 800 huevos diarios. Es un parásito muy especial. Aquí tenemos el estróbilo, el escole, el cuello germinativo y los 2 proglótides. La estructura asemeja a lo que hemos venido estudiando de la tenia sodio. Tiene 4 ventosas, una corona de gancho, pero respecto a su reproducción, es una característica muy importante. Se reproduce a través de los quistes hidatívicos. Y lo que llama la atención de este parásito es su forma de reproducción, que no lo conocemos perfectamente. Conocemos de las otras especies, de nosotros, pero este es diferente. ¿A qué me refiero? Esta es la parte del quiste hidatívico madre y en su interior se generan células prolígeras y dentro de ellas se generan más quistes hidatívicos y dentro de ellas se generan más células prolígeras. Así que conforme va madurando ese quiste se va liberando, explotando la membrana, salen estos quistes y ya se transforma en un parásito independiente. Lo raro es su mecanismo de división. No se conoce en la faz de la Tierra otros mecanismos. Algunos investigadores que pertenecen a los teóricos de los antiguos astronautas indican que este es un parásito extraterrestre por esa característica de división del quiste hidatívico. Lógicamente que esa afirmación está en estudio y todavía no se ha confirmado, pero hay esa idea. El ciclo de vida es el perro. A través de las heces puede eliminar los huevos, vía oral ingresa a nuestro organismo y lógicamente cumple el ciclo del oso y tiene una afinidad, escuche bien, una afinidad por el hígado. Ahí el huevo se desarrolla, forma la oncófera, posteriormente esta oncófera madura y se transforma en el quiste hidatívico, estalla esta pared membrana y comienzan a salir de su interior los protoescólex, que al madurar se transforman en escólex, y del cuello germinativo crecen los 2 proglótides que tiene. Puede infectar a otros animales, sean carnívoros o herbívoros, vacas, carneros, ovejas, etc. Es un ciclo complejo, heterocénico complejo. Necesita varios ecosistemas y varios huéspedes.
Cuando se desarrolla este quiste hidatídico, recuerden lo que le he dicho, esta es la célula madre, en su interior crecen las formas prolígeras y dentro de ella siguen más divisiones. Aquí tenemos una vesícula prolígera. Aquí tenemos en el hígado, donde realmente alteran completamente la función hepática. Pueden crecer enormemente. Esa es la vesícula prolígera y lógicamente el tratamiento es quirúrgico. La experiencia en el Hospital Universitario Japonés, hemos visto que se pueden extirpar un lóbulo del hígado, pero no se soluciona porque está tomado todo el órgano. Y lo mismo puede suceder en otros tejidos, pero tiene mucha afinidad por el tejido hepático patogénico. Como toda parasitosis, al ingreso son 15, 21 días de adaptación y posteriormente por el consumo y la eliminación de metabolitos se presenta inicialmente una reacción benigna, pero en el momento en que se comienza a organizar la defensa celular o humoral, se comienza a producir anticuerpos que pueden producir reacciones alérgicas. Es de crecimiento lento. Durante años se puede desarrollar este parásito. Pero cuando ya se instala completamente en el órgano, es una enfermedad grave, destructora. Preferencia en localizar el hígado y los riñones. Hace un daño mecánico y tóxico. Y si las vesículas son enormes, interfiere en la función del órgano donde se desarrolla este parásito. La infección siempre es grave dependiendo del tamaño y crecimiento del tumor. Como mecanismo de defensa comienza a desarrollarse más tejido, pero es muy difícil que nuestro organismo lo pueda controlar y se transforma posteriormente en un tumor, a veces benigno y a veces maligno. Los síntomas varían de acuerdo a su localización y tamaño del quiste. Cuando está en el hígado no se presentan síntomas hasta cuando toma la mayor parte de este órgano, produciendo obstrucciones, ictericia, hipertensión portal. En el pulmón se presenta tos, acortamiento de la respiración, dolor de pecho. Y si por alguna causa uno de estos quistes estalla, produce un choque anafiláctico. El diagnóstico clínico es muy difícil. Nos apoyamos en el diagnóstico laboratorial a través de la serología, la ecografía, la radiografía y todos los auxiliares de diagnóstico que conocemos por imágenes. Otras veces puede el paciente eliminar por la materia fecal escólisis, vesículas prolígeras pequeñas, arenilla hidatídica y vesículas hídatas. La biopsia generalmente se hace cuando son pequeñas estas cápsulas. Tratamiento. Oigan, el tratamiento inicialmente es quirúrgico. Lógicamente, si esas vesículas prolígeras son gigantes, se puede utilizar mebendazol, albendazol, praziquantel,
en las dosis que ya conocemos. Pero ese tratamiento lo evalúa el médico tropicalista para ver si es o no es posible hacer este tipo de tratamiento. Epidemiología. El hombre es parasitado en el estadio larvario. Puede consumir vesículas prolígeras y de ahí se desarrolla el parásito. Siempre el causante de la transmisión es el perro, aunque también actúan como reservorio vaca, cerdo, caballos, conejos, etc. Por lo tanto, es muy importante consumir estos alimentos en forma higiénica. En cuanto a las medidas profilácticas, tenemos que evitar el consumo de alimentos contaminados con heces de perros. Evitar el fecalismo, que nunca lo vamos a poder realizar por su característica. La crianza de los cachorros debe ser en buenas condiciones y tener una educación sanitaria. Entre ellos, el lavado de manos antes y después de cualquier actividad que hagamos. Es muy importante conocer el mecanismo de contagio, conocer las vías de ingreso. Eso es importante. Y sobre todo para recalcarle e indicarle a nuestros pacientes. Recuerden que el paciente es la primera vez que puede escuchar estos términos. Por eso hay que insistir una o dos veces más para que tenga entendido lo que le estamos indicando. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, jóvenes. Bien. A continuación, entonces, si no hay pregunta, vamos a ver otro tipo de tenia. El Diphyllobothrium latum, que produce la afección llamada difilobotриasis. Esta enfermedad parasitaria, el agente etiológico es el Diphyllobothrium latum, aunque hay otras especies que transmite al ser humano a través del carnivorismo. Así como el Echinococcus granulosus es una tenia del perro, el Diphyllobothrium latum es una tenia de los peces de agua dulce, aunque también hay de agua salada. Es transmitida por carnivorismo. Tenemos también el Diphyllobothrium dendriticum. Esto se desarrolla pues en las aves marítimas, las piscívoras como las gaviotas y pelicanos. El Diphyllobothrium pacificum, que ahora ya se desarrolla en mamíferos marinos. Si el dendriticum se desarrolla en las aves marítimas, el pacificum en los mamíferos marinos. El Diphyllobothrium latum se presenta bastante en los peces, es muy común. Peces de agua dulce. Tiene una estructura de un escólex de 2 a 4 milímetros y no tiene esas cápsulas. Tiene bótrias, que son segmentos alargados de succión.
Sus proglótides son grandes, miden 1 centímetro por 0,7 milímetros. Su estróbilo puede contener de 2.000 a 4.000 proglótides. Por lo tanto, puede medir hasta 10 metros el Diphyllobothrium lato. Hasta 10 metros puede medir el Diphyllobothrium lato. Aquí podemos ver estos segmentos, son cavidades alargadas llamadas bótreas. Estos son los segmentos que ya conocemos de las tenis. De aquí se liberan los huevos y este es el estróbilo o la tenia completa de los peces de agua dulce. El huevo. Cuando hablamos de este parásito, vamos a observar cuando hacemos el diagnóstico enteroparasitario que tiene una cápsula, una tapa llamada opérculo. Cuando está maduro el huevo, se abre el opérculo y de ahí migra la larva que al ingresar en el ser humano vía oral cumple el ciclo del oso y en 21 días se instala en el órgano de su preferencia. Entonces son estas las estructuras que nosotros reconocemos en un examen directo. El ciclo de vida. Aquí ya se modifica un poco. Cuando una persona elimina los huevos, puede ser no embrionado o embrionado. Si es no embrionado, no es viable, pero si está embrionado, en su interior hay un embrión que al salir de esa cápsula ahora se conoce con el nombre de coracidio. Coracidio, que estos pueden infectar a microorganismos microscópicos, como los copépodos o cualquier otro microorganismo que viven en el agua. Posteriormente madura el coracidio y se transforma en la larva procercoide. Esta larva procercoide tiene dos rutas. Como esto está sucediendo en el agua, puede infectar nuevos parásitos. Estos nuevos parásitos se desarrollan, infectan a otro huésped. Ese huésped, los peces, lo puede consumir el hombre e ingresar en su interior la estructura parasitaria, especialmente en la forma de huevo, porque la forma procercoide no sobrevive el parásito. Por lo tanto, su ciclo de vida es monocénico simple y cumple el ciclo del oso. Cumple el ciclo del oso. Patogenia. Como todo parásito y como todo mecanismo del proceso de infeccioso, la adaptación de este parásito tarda entre 15 y 21 días hasta su adaptación al cambio de ese ecosistema que es nuestro organismo. Después de eso se presenta una reacción tóxica y alérgica. Hay inflamación en el lugar donde se desprende el miracidio y va a producir proceso inflamatorio en ese lugar. Es muy selectivo. Tiene una acción exfoliatriz. Le gusta mucho todas las vitaminas del complejo B, aminoácidos, péptidos y polipéptidos, porque lo necesita. Todo el tiempo nosotros le demos estos nutrientes, el parásito no hace daño,
pero en el momento en que le quitamos alguno de ellos, reacciona, migra y se produce la enfermedad parasitaria. Puede producir un daño mecánico o tóxico. Va a interferir en la función del órgano donde se instala. Esa infección siempre es grave, dependiendo del parásito y su desarrollo. Los síntomas. En su proceso de adaptación, siempre es asintomática. Posteriormente puede haber obstrucción intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia macrocítica. En cuanto al diagnóstico, muchas veces se puede hacer diagnóstico por el consumo de pescado, en este caso, dependiendo la especie de agua dulce o de agua salada, o pescados marinos, dependiendo la especie. El diagnóstico de laboratorio generalmente se hace a través del examen directo, por los métodos de concentración, por centrifugación, porque el de flotación no lo utilizamos ya en estos tiempos. Tratamiento. Aquí ese tratamiento va a depender del criterio médico, de la evolución de la enfermedad. Para eso el médico tiene que valorar al paciente y puede utilizar praziquantel, niclosamida y suplementos vitamínicos como es la B12, el ácido fólico y el hierro. Este es el tratamiento. Epidemiología. La infección está relacionada con el consumo de peces crudos. En cuanto a las medidas profilácticas, vamos a indicar que debemos evitar el consumo de carne de peces marinos o de ríos contaminados, tener educación sanitaria, una buena cocción o un congelamiento para utilizar el triple punto y congelamiento del agua, de toda la carne de los peces. Bien, jóvenes y señoritas, esto era lo que íbamos a ver hoy. Si tuvieran alguna pregunta o alguna curiosidad, adelante. Recording stopped. Buen día, doctor. ¿Será que puede volver a explicar el ciclo de vida del último, por favor? Claro, enseguida. Lo buscaremos. Me están hablando del Diphyllobotrium latum, ¿sí? Aquí está el ciclo de vida. Sí, de ese, doctor. ¿Qué están viendo ahora? La diapositiva. Perfecto, ya. El hombre se infecta consumiendo carne infectada a través del carnivorismo. Parte de esas estructuras o los huevos embrionados de este parásito se libera el coraxidio, pasa a cumplir el ciclo del oso, pero otros huevos pueden pasar porque están inmaduros y madurar en las vísceras y posteriormente salir, o se puede instalar el parásito y eliminar huevos. Al eliminar los huevos en el medio ambiente,
lo excretamos. Y puede haber huevos fértiles e infértiles. En su interior de un huevo viable o fértil se encuentra pues el embrión. Ese embrión madura y al estallar la membrana y sale de su cápsula, ahora se llama coracidio. Este parásito en esta forma o estructura morfológica puede infectar microorganismos de agua. Uno de ellos, el más común, es el copépodo. Estos sirven de nutriente a otros peces. Cuando ingresa el coracidio al interior, se alimenta, obtiene las proteínas de estos microorganismos, que son muchos, se desarrolla y produce la larva procercoide. Estos crustáceos o microorganismos marinos microscópicos sirven cuando están infectados o no infectados, sirven de nutriente a peces mayores que ellos. Estos peces, como son pequeños, son alimentos de peces más grandes. Pero ya está, este pez infectado desarrolla ahí adentro la larva procercoide, ingresa a la estructura del pez más grande porque es consumido por él. Y el hombre captura a ese pez. Y generalmente los peces los consumen crudos. Es mucho más delicioso, es mucho más nutritivo que el pescado cocido. Entonces, este es el ciclo de vida de este parásito. Puede desarrollarse en el interior del ser humano, puede desarrollarse en los crustáceos, entre ellos el copépodo, que es el más común, y puede introducir y desarrollarse en los peces pequeños o en los peces grandes. Ese es el ciclo de vida, compañero. ¿Entendido? Ahora. Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Otra pregunta, por favor. Bien. Doctor, disculpe, yo tengo otra pregunta. En la primera parasitosis, ¿qué tanta prevalencia tiene en Santa Cruz? ¿Se ven muchos casos, digamos? En la experiencia profesional en el Hospital Universitario Japonés hemos visto 5 o 6 casos. Es muy baja la prevalencia. Y como es muy poca la prevalencia, no hemos hecho estudios, porque yo he hecho estudios de todas las comunidades, de todos los pacientes del Hospital Japonés durante 22 años que estuve ahí, y no tenemos datos. No hay datos. Y si hubieran, los pacientes no llegan a nuestro centro. Ellos se automedican y por último, pues, fallecen, ¿no? Entonces, no tenemos datos históricos de esta parasitosis. Estoy hablando del Diphyllobotrium latus, ¿no? Porque hay otros Diphyllobotrium que viven en las zonas marítimas. Respondida la pregunta, compañera. Sí, doctor, gracias. Otra pregunta, por favor. No. Doctor, bien, joven. Muy Dígame. buenos días. Una preguntita, lo que yo tengo duda es, doctor, ¿qué temas va a entrar para el examen de laboratorio? Todo lo que estamos viendo de laboratorio. Todavía no hemos concluido la parte de laboratorio, ¿no? Sí. Tenemos algunos temas todavía que vamos a ver. Pero todo lo que hemos avanzado en laboratorio, porque ya lo que hemos aprendido en protozoo,
esos procedimientos se aplican en los Elminto. Entonces no hay ningún problema. Cuando terminemos la parte del Elminto, sí, comenzamos con hongos. Y ahí hay una serie de laboratorios que también vamos a comenzar y eso lo vamos a hacer después del examen. Doctor, una preguntita, perdón. ¿Sería para el laboratorio todo Elmintos para segundo parcial? Sí, todo Elminto. ¿Para el laboratorio? Para el laboratorio. Ya, porque era para primer parcial para usuarios y para segundo sería todo Elmintos. Exactamente, todo lo que es aguzano. Listo. Está, por ejemplo, la técnica de Graham, las técnicas de aislamiento de larvas, la identificación de tenias, todos esos temas que hemos visto, ¿no? Cómo se identifica una filaria, etcétera. Ya, gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Buen día. Tengo una dudita, doctor. Entonces, parcial teórico y práctico a la vez, ¿no ve, doctor? Sí, son simultáneamente. Usted entra a la plataforma de la universidad porque lo vamos a hacer virtual. Ya. Termina, espera 5 minutos y se activa automáticamente el examen de laboratorio. Ya, doctor, gracias. Doctor, otra pregunta. Yo creo que después, más adelante, nos estará informando sobre el tema de, ¿cómo le dice? De la extensión, ¿no? Mire, he estado charlando con los colegas del CEDES y del COET y no depende de ello. Depende de la resolución del Ministerio de Salud. Fíjense ustedes, no sé si se han enterado en la prensa, hubo una clase presencial de un colegio donde se han infectado los alumnos por nada más. Entonces, mi preocupación mía, mientras usamos las medidas de bioseguridad, no vamos a tener inconvenientes. De que me gustaría hacer este trabajo porque yo lo prometí, pero como hubo la pandemia, no hemos ejecutado en la parte de las últimas comunidades de Comarapa. Si nos autorizan, vamos a viajar, yo les aseguro, pero estamos en ello, entonces hay que esperar nomás que las autoridades nos expliquen. Lógicamente que en el área rural no hay problema del COVID, el problema somos nosotros de la ciudad que se lo vamos a llevar a ellos. Sí, y como que han llenado ustedes una encuesta precisamente para valorar la asistencia de clases presenciales y eso significa también que a mí me habilita para hacer mis trabajos de interacción social. Si todos han respondido a ese cuestionario, yo les agradezco porque ahí vamos a ver si están o no están vacunados. Si hay más del 70% de los alumnos vacunados, pues yo creo que no van a dar permiso. Entonces hay una serie de atajos o diríamos de cuestiones académicas que no nos permiten avanzar en esta actividad que por lógico es muy interesante hacerla. Respondida la pregunta, la curiosidad, hecha la información, compañeros. Ya, doctor. Dígame. Pasa que, bueno, eso nos dijeron los otros auxiliares, digamos, ¿no? El doctor Machado igual hace extensión a Urubichá, creo que está pensando ir, pero a lo que nos dijeron que creo que todavía sigue en pie, todavía, ¿no? Su extensión del doctor igual sí, por el lado de Urubichá, por Guaray. Ajá. Urubichá es bonito, qué belleza. Ya yo hice toda esa provincia, toda la provincia de las comunidades, ya trabajamos allá, es una belleza. Pero hay que esperar, compañeros, no nos apresuremos. Las clases van a terminar recién en enero. Entonces tenemos todavía varios meses para pensar y hacer este trabajo. Otra pregunta, chicos, jóvenes. Bien. Nos vemos en la próxima clase entonces. Yo les voy a avisar cuando empezamos los laboratorios. Tengan buen día.
Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buen día. doctor. Muchas gracias.